mal a veces se revela de forma evidente, mostrándose tal como es, sin ocultarlo. Otras veces se esconde, se mezcla entre nosotros, tratando de pasar inadvertido. Puede llegar incluso a disfrazarse de seres aparentemente inofensivos, como si de un camuflaje se tratara, con el fin de que no descubramos su maldad, de que nos sintamos tranquilos, esperando su momento, para que cuando quiera actuar, nos sorprenda desprevenidos. Hoy les hablaré de estos últimos, cuando el mal se oculta, y en particular bajo la apariencia de un payaso. Les contaré varias historias, y les sorprenderá la relación que existe entre ellas. Todas son un claro ejemplo de cómo se puede esconder el mal, porque ¿quién iba a dudar de la inocencia de un payaso? A 10 kilómetros de Chicago, Robert Hilro se dirigía hacia su casa montado en una bicicleta, pensando en el viaje que había planificado con sus amigos. Le encantaba montar a caballo y habían encontrado un campamento en donde podrían hacerlo. En ese momento, pasó próximo a un campo de maíz y le pareció escuchar a alguien pidiendo ayuda. ¡Ayuda, por favor! ¡Socorro! Se bajó de su bicicleta y miró al maizal. Pensó, ¿cómo podía estar alguien en medio de la plantación? Podría ser un accidente de algún agricultor, pero era demasiado tarde para trabajar. La alarma se encendió en su interior. Algo no iba bien. Cuando estaba en esa reflexión, escuchó un sonido que provenía de lo más profundo del cultivo. Miró fijamente al maizal. Oyó una voz. Déjame enseñarte este truco. Y a continuación unos pasos. Algo se acercaba hacia él. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Robert Hilro nunca más volvería a su casa. Días después, en una cafetería de Chicago, un hombre estaba sentado pensativo. Se trataba del detective Kozenczak. Estaba preocupado, pero lo que lo tenía inquieto no era su relación de pareja, ni siquiera la hipoteca de su casa, sino saber que había un asesino en serie en Chicago, y que esta información solo la poseía el departamento de policía en donde trabajaba. No habían comunicado nada a la prensa, para que la población no se alarmara, que estuviera tranquila. Había un nuevo desaparecido, Robert Hilro, pero no habían encontrado ninguna pista que pudiera llevarles al asesino, y por el momento no la encontrarían, ya que ese año el criminal no volvería a actuar. Lo que no sabía el detective es que no solo era un asesino, también un violador y un torturador sexual, y estos nunca tienen suficiente. Priest necesitaba dinero. En la farmacia en la que trabajaba, conoció a un empresario que realizaba trabajos de mantenimiento y reparación. Este le había ofrecido un trabajo de albañil en su empresa. Priest se dirigía a la casa de este hombre de negocios, en donde habían quedado para mantener una entrevista. Por lo que sabía él, era un hombre exitoso en los negocios, conocido en su barrio, relacionado con el mundo de la política. Creía que sería un buen jefe. Había descubierto que este empresario en su tiempo libre se disfrazaba de payaso para entretener a los niños de los hospitales. Ya estaba en el lugar de la cita. Acababa de llegar a la casa de John Wayne Gacy. Priest no podía imaginar en dónde se metía. Gacy le abrió la puerta con una sonrisa encantadora. Le invitó a pasar. Le dijo que se sentara, que tomarían un café. Priest sintió el espantoso olor que había en la casa, pero no quiso decir nada por prudencia. Sintió que John intentaba coquetear con él, pero trató de quitarse esa idea de la cabeza. Pero el empresario le puso una mano encima de la suya y empezó a acariciarle mientras le hablaba. Priest apartó su mano. Gacy, el empresario, se incorporó de su asiento y le dijo: Ahora, déjame enseñarte este truco. Desapareciendo a continuación de la habitación, Priest tuvo un presentimiento. El terror se apoderó de él. Sintió como la adrenalina de su cuerpo se disparaba.
como si una descarga eléctrica le recorriera por completo. Trató de salir de la casa, pero la puerta principal estaba cerrada. Entonces caminó por el pasillo intentando buscar una ventana, algo para romperla, algún objeto para defenderse. Miró el pasillo y se detuvo. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el reloj de la pared de la casa. Tenía que cruzar alguna puerta. Se decidió por una de ellas y pensó que quizás al otro lado estaría John esperándolo. Reeves no se equivocaba. En cuanto cruzó esa puerta, John Gacy lo sorprendió por detrás. A sus víctimas las violaba. Les ponía su ropa interior en su boca para que no se escucharan sus gritos. Y después los ahorcaba con una cuerda o los degollaba. Con Priest no haría una excepción. En la comisaría del detective Kozenczak por fin conseguirían una pista para cazar al asesino. La madre de Priest, al ver que no regresaba a su hijo, llamó a la comisaría para denunciar su desaparición. Ella sabía que tenía una entrevista con el empresario John Gacy. El detective llamó a Gacy, que se excusó para no ir ese día, pero sí apareció al día siguiente. Para entonces, Kozenczak ya había investigado los antecedentes penales de Gacy. Años atrás, había sido sentenciado e indultado por asaltar a un menor. El detective consiguió una orden de registro de la casa. Dentro descubrieron que Gacy disponía de un arsenal de tortura jamás visto en la zona y que en la finca había sepultado a todas las personas que había asesinado. Fueron en total 33 cadáveres. En su declaración, John dijo que tenía 4 personalidades: el empresario, el payaso, el vecino y el asesino. Lo increíble es que respondía de diferente manera dependiendo del personaje que interpretara. Ahora, déjame enseñarte este truco. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado por inyección letal fueron: Besadme el culo. Se le denominó el payaso asesino. Pennywise es el payaso que más terror ha generado a lo largo de la historia. Atemorizó en los años 80 y 90 a toda una generación. La historia de Pennywise comienza en 1986, con la novela de Stephen King titulada It, cuya traducción significa eso. Posteriormente, en 1990, se realizaría una miniserie sobre este libro. El payaso Pennywise aparecerá como uno de los protagonistas, pero hoy no les hablaré de anécdotas de la novela ni de la serie, que deberían leerla y verla por ustedes mismos. Les hablaré de su principal protagonista. Es uno de los personajes más aterradores que puedas imaginar. Se llama igual que el título de la novela, It. Es la reencarnación del mal, un ser de otro mundo que llegó a nuestro planeta hace millones de años. Es un depredador, cuyas presas somos nosotros los humanos. Provoca muerte y desgracias, una vez satisfecho, hiberna desapareciendo por décadas, esperando su siguiente aparición. Pero lo más terrorífico de It son sus poderes. Tiene la capacidad sobrehumana de modificar su aspecto. Además, puede leer tu mente y conocer tus miedos, de tal manera que si te producen espanto las serpientes o las arañas, se aparecerá ante ti como una de ellas, con el tamaño que desee, quizás en tu cama, en el pasillo de tu hogar o en algún lugar solitario por el que pasees. Adopta formas increíbles, de momia, de una persona muerta que hayas conocido, incluso como Drácula. Todo es posible para It, pero la apariencia más conocida que toma es la de payaso, al que llamó Pennywise. Para este personaje, el creador de la novela Stephen King se inspiró en gran medida del protagonista de nuestra historia anterior, del asesino en serie John Gacy, apodado el payaso asesino. Además, describía el aspecto de Pennywise como una mezcla entre el payaso Ronald McDonald de la famosa cadena de restaurantes y Bozo, un famosísimo payaso estadounidense. Este se les aparece principalmente a los niños.
a los que les cuenta cosas simpáticas, incluso les regala sus globos, para así engañarlos y llevarlos a las cloacas en donde se oculta. Las pobres víctimas quedan atrapadas en telarañas gigantes, de las que no logran salir hasta que It decida comérselos. Es un ejemplo de que la maldad adopta 1000 formas. Solo espero que si algún día te encuentras a un extraterrestre, este no sea igual a Pennywise. El personaje de nuestra siguiente historia se dirige a una fiesta de cumpleaños. Llegará a la hora acordada. No perdería esta celebración por nada del mundo. A los anfitriones del festejo les iba a dar una gran sorpresa. Todo esto parece que no tiene nada de particular, pero ustedes todavía no saben 3 cosas. Primero, nuestro protagonista va vestido de payaso. Segundo, no estaba invitado a la fiesta. Y lo tercero, se lo diré en breves momentos. Cuando llegó al local, se identificó como parte del espectáculo. Nadie detectó nada fuera de lo normal, porque ¿quién iba a preocuparse por un payaso? El evento ya había comenzado. Un grupo estaba tocando para el disfrute de los invitados. Lo que no sabían es que el verdadero espectáculo iba a comenzar. Atravesó la sala y se dirigió rápidamente al lugar al que quería ir. Ahora es el momento de que conozcan la tercera cosa por la que esta historia no es una historia cotidiana. El payaso tenía una pistola y pensaba utilizarla. Llegó a la mesa en la que tenía previsto actuar y sacó el arma. Primero disparó una bala y después vaciaría el cargador contra uno de los narcotraficantes más famosos de México. Arellano Félix, como así se llamaba el anfitrión de la fiesta, fallecería ese día. El pánico se desató en la sala. La mesa que estaba enfrente de donde estaba actuando el payaso jamás olvidaría de su función. Con este personaje, parece que el afán homicida de Gacy y Pennywise tiene sus imitadores, en donde el asesino se viste de payaso. A lo largo de los años, hemos visto situaciones realmente sorprendentes, en donde personas vestidas de payasos atracan bancos o asesinan a personas famosas. Pero lo que está sucediendo hoy en día excede cualquiera de lo sucedido hasta el momento. Quizás los personajes que hemos visto hasta ahora os parecen lejanos, que jamás os los encontraréis, pero al escuchar lo que os contaré a continuación, lo más probable es que cambiéis de opinión. Autoridades de diferentes partes del mundo están totalmente alarmadas por los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad. Múltiples payasos están apareciendo por todos los lugares. Si vives en Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España, seguramente que habrás oído hablar de ellos, porque en estos países ya ha sucedido y parece que esto se extiende como una plaga por el resto del mundo. Lo que empezó como una broma en donde gente se vestía de payaso para asustar a transeúntes y después publicarlo por internet, ha sido imitado por el mal, para poder actuar. Si algún día pasas por un parque, por debajo de un puente o por cualquier lugar apartado, te los podrás encontrar. Payasos con bates, cuchillos, pistolas, cuyo único fin es robarte o hacerte daño. Nadie está libre de ellos, porque el mal siempre ha existido y siempre existirá. Ya llegamos al final, y antes de que os encontréis un payaso, dadle a me gusta en YouTube, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y comparte este vídeo en tus redes sociales. Mientras no suba el próximo vídeo de Mancrao, os deseo felices sueños o felices pesadillas.